Máster 97.3 FM presenta Caminando con Jesús. Este programa fue grabado el día 26 de agosto a las 11 de la mañana desde Roma, corazón de la Iglesia, capital del cristianismo en el mundo, para Máster 97.3 FM. Buongiorno prima di tutto. Avevo preparato la catechesi di oggi. Había preparado la catequesis de hoy, come per tutti i mercoledì di questo anno della misericordia, como para todos los miércoles de este año de la misericordia, sull'argomento della vicinanza di Gesù. sobre el tema de la cercanía de Jesús. Pero Dinanzi alla notizia del terremoto che ha colpito il centro d'Italia, ante la noticia del terremoto que ha golpeado el centro de Italia, devastando intere zone devastando zonas enteras e lasciando morti e feriti, y dejando muertos y heridos, non posso non esprimere il mio grande dolore no puedo dejar de manifestar mi gran dolor e la mia vicinanza y mi cercanía a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scosse, a todas las personas presentes en los lugares azotados por los temblores, a tutte le persone che hanno perso i loro cari a todas las personas que han perdido sus seres queridos e a quelle che ancora si sentono scosse dalla paura e dal terrore. y aquellas que todavía están afectadas por el miedo y el terror. Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più, Escuchar decir al alcalde de Amatrice, el pueblo ya no existe, e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. y saber que entre los muertos hay también niños, me conmueve verdaderamente mucho. E per questo voglio assicurare a tutte queste persone nei pressi di Accumoli, Amatrice o altrove, A todas estas personas en Accumuli, Amatrice, nella diocesi di Rieti e di Ascoli Piceno en la diócesis de Rieti y de Ascoli, Piceno e le altre in tutto il Lazio e nell'Umbria e nelle Marche, la preghiera y todo el Lacio, en Umbría y en las Marcas. e dirgli di essere sicure Quiero asegurar la oración della carezza e dell'abbraccio di tutta la Chiesa, y decirles que confíen en la caricia y en el abrazo de toda la Iglesia, che in questo momento desidera stringervi con il suo amore materno. que en este momento desea abrazarlos con su amor materno. Nel ringraziare tutti i volontari Agradecemos a todos los voluntarios e gli operatori della protezione civile che stanno soccorrendo queste popolazioni, y personal de protección civil que están socorriendo a estas poblaciones. vi chiedo di unirvi a me nella preghiera Y os pido que nos unamos en oración affinché il Signore Gesù, para que el Señor Jesús, che si è sempre commosso dinanzi al dolore umano, que siempre se ha conmovido ante el dolor humano, consoli questi cuori addolorati e doni loro la pace per l'intercessione della Beata Vergine Maria. consuele estos corazones afligidos y les done la paz. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Lasciamoci commuovere con Gesù. dejémonos conmover con Jesús. Dunque rimandiamo alla prossima settimana la catechesi di questo mercoledì. Por tanto, posponemos para la próxima semana
la catequesis de este miércoles. e vi invito a recitare con me Y os invito ahora a rezar conmigo una parte del Santo Rosario. una parte del Santo Rosario. Lo que acabamos de escuchar fue el mensaje del Papa Francisco ante lo ocurrido durante la madrugada del pasado miércoles, cuando un terrible terremoto dejó centenares de muertos y heridos en el centro de Italia. Tampoco nosotros podemos dejar de expresar nuestro dolor y nuestra solidaridad con el pueblo italiano, y comenzamos nuestro programa de hoy orando por las víctimas y sus familiares, para que sientan la cercanía de Jesús y la intercesión de María, nuestra Madre. Jesús nos enseñó a orar a Dios nuestro Padre con la oración de los hijos, el Padre Nuestro. Une tu voz y ofrece esta oración por las necesidades del mundo, por el cese de las guerras y por la paz y el bienestar de nuestra patria Venezuela, pero hoy de modo especial por Italia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación, no, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en tentación, no, y líbranos del mal. Hemos dado inicio a nuestro programa de hoy rezando por las víctimas del terremoto en Italia, por las necesidades del mundo, por el cese de las guerras y por la paz y el bienestar de nuestra patria Venezuela, porque no podemos ser indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos y porque hoy es domingo, día consagrado al Señor y una ocasión más para escuchar la buena noticia del Evangelio de Jesucristo y adquirir nuevas herramientas que nos ayuden a construir la civilización del amor y de la paz en este momento histórico en el que nos ha tocado vivir. En esta misión me acompañan Sergio Padrón en la grabación y digitalización de este espacio y Tony del Villar en la dirección de Máster 97.3 FM. Yo soy el Padre José Francisco Álvarez y hoy quiero que hablemos sobre la humildad. Todos tenemos alguna idea de qué significa ser humildes. Sin embargo, hay personas que manejan un concepto errado de la humildad y de lo que significa ser verdaderamente humildes. Por eso aprendamos hoy algunas estrategias para ser humildes, porque si asumimos una actitud de humildad, crecerán nuestras cualidades. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así.
entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Comprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Como doña ingrata con su gran cuenta en el banco, con toda su lana compró conciencia de tantos, y ahora solo falta que quiera comprar al Espíritu Santo. ¡Ah! Ay, cómo duele ser humilde. Ándalo para la cara. Ay, cómo duele ser así. Comprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Como don Cacique entre los ciegos, el gran tuerto, él es quien dirige y ay de aquel que le replique. Es tanto que puede terminar dándole órdenes a Dios. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele, ay sí señor. Ay, cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Cuidado mi amigo con esto de la humildad. Oye, solo sé tú mismo, lo demás es un disfraz. La humildad es simple y hace grande al corazón. El orgullo no pasa de ser un hinchazón. Don sufrido que se la pasa, queja y llanto, porque nada sale y es la víctima de tantos. Cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios. ¡Vea para allá! Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Comprendido por aquellos que no entienden, que no saben este don en mí. O como aquel cantante que se siente el gran Sinatra, viejo principiante es igual, mete la pata, pues aquel a quien representaba es justo a quien sustituyó. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Que se oiga Jalisco! ¡Ay, cómo duele ser así! Comprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, sí, señor! ¡Ay, cómo duele ser así! Comprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Seguimos, hermanos y hermanas, caminando con Jesús, hoy hablando sobre la humildad. Pero empecemos por definir la humildad. ¿Qué es la humildad? Hay quienes piensan que ser humilde depende de los pocos bienes materiales que alguien tenga y dicen, esa señora es muy humilde porque no tiene tal o cual cosa, o ese muchacho vive en una casa bien humilde. Pero la humildad no depende de tener o no tener algo, o de ser o no ser rico o millonario. Conozco gente con mucho dinero que son humildes y gente que no tienen dinero pero les falta humildad. La humildad tiene que ver más bien con la actitud, con el modo en que tratas a los demás y con la imagen que tengas de ti mismo.
La Biblia, en la carta de San Pablo a los romanos, nos da la clave para entender qué significa ser humildes. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios sobre la virtud de la humildad, una buena forma de vivir y de hacer las cosas. Porque Dios habla por la Iglesia. Romanos capítulo 12. Por tanto, hermanos míos, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Pensar de sí mismos con moderación, la humildad. Por eso les decía que vivir con humildad depende muchísimo de la percepción que tengas de ti mismo y de la capacidad de ser realista, reconociendo tus fortalezas, pero aceptando tus debilidades, conociendo tus talentos, pero reconociendo también tus limitaciones. Todo lo que se ponga por encima o por debajo de esta percepción objetiva de ti mismo es lo que se conoce con el nombre de orgullo, presunción, soberbia. Si por ejemplo alardeas de ti mismo más de la cuenta, te vuelves un orgulloso y un presumido que en vez de aceptar lo que en verdad eres, terminas exagerando los rasgos de tu propia imagen para ponerte al centro de la atención, anular a los otros y hacer creer a los demás que eres más importante y tienes más valor que ellos. Por lo tanto, ser humildes es ser honesto sobre quién eres. Les pongo un ejemplo. Supongamos que eres gracioso o inteligente. Por más que sea cierto, no tienes que demostrarlo, simplemente tienes que serlo y basta. La manera en que asumas tus propias cualidades, la manera de hacerlo ver y la intención que tengas al demostrarlo a los demás, influye en el asunto de la humildad. El orgulloso se jacta de sus talentos inflando el concepto que tiene de sí mismo. En otras palabras, quizá seas una persona sumamente inteligente, pero eso no significa que tengas que ir al periódico o a los medios publicitarios diciendo que eres la persona más inteligente del mundo. Se trata de evitar sobrepasar a niveles excesivamente altos el concepto que tienes de ti mismo. Quienes actúan de esa manera terminan siendo antipáticos, pesados, son los llamados hechones, creídos. Y una persona que actúa así normalmente cae mal, se gana enemigos gratis por su arrogancia, por su excesivo orgullo y por su falta de sencillez. Y puede ocurrir que haciendo alarde de su inteligencia, venga uno que sea más inteligente y ponga al descubierto cuánto realmente es inteligente ese que presumía de serlo. Por algo dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. En el Evangelio, Jesús nos cuenta una parábola que nos ayuda a entender mejor esta actitud. Escuchemos. San Lucas capítulo 14. Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte, dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar,
para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán, y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Cuando no quise nada, lo tuve todo. Tú vales mucho más que todo el oro. Tú eres el aire que respiro. Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado. Mi Señor, tú vales mucho más que todo el oro. Tú eres el aire que respiro. Mi razón, lo primero, lo mejor que me ha pasado. Mi Señor, lo primero, lo mejor que me ha pasado. Porque la palabra de Dios se hace en tu vida. Pretender ocupar los primeros puestos, codearse con gente importante porque así tendrás a alguien a quien pedirle que te devuelva el favor, alardear, pretender, manipular a los demás para conseguir el propio beneficio y defender los propios intereses, son las actitudes que Jesús nos pide evitar con esta parábola que hemos escuchado. Y termina diciendo: todo el que se enaltece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, hermanos y hermanas, vivir con humildad es vivir de tal modo que sean los demás a enaltecerte por lo que eres, por lo que haces, por cómo tratas a los demás. Vivir con sencillez, transparencia y siendo tú mismo. Es ese el secreto para ganar en humildad. No debes ser tú quien intente desesperadamente enaltecerse delante de los otros, proclamando a los cuatro vientos las buenas obras que has hecho, ni pretendiendo aplausos o reconocimientos por tus capacidades y talentos. Recuerda que de la recompensa se encarga Dios. Y recuerda también que la peor humillación que puede recibir una persona carente de humildad es terminar siendo tan insoportable que quienes se le acerquen comenzarán a tratarlo no por lo que es,
sino por lo que aparenta ser, dejando entrar en la relación la hipocresía y la falsedad. ¿Quieres ganar más amigos? ¿Te gustaría que los demás te trataran con sinceridad y te quisieran por lo que eres y no por lo que intentas demostrar? Si tu respuesta es sí, te invito a entrar en la escuela de la humildad y aprender los 8 pasos para practicar la virtud que te abrirá las puertas que el orgullo, la altivez o la soberbia cerraron en algún momento de tu vida. 8 pasos para ser más humilde. No hay lugar para Dios en las personas llenas de sí mismas. Aunque a la mayoría no nos importaría llegar a ser un poco más humildes, ¡ay! ¡Cómo detestamos pasar por la escuela de la humildad! Nos duele tragarnos el orgullo, pero se trata de un dolor que nos hace bien, siempre y cuando tengamos una buena actitud y dejemos que produzca en nosotros el efecto deseado. Conviene recordar el refrán: no hay rosa sin espina. Primero, procura descubrir lo mejor de cada uno. Todo ser humano ha tenido experiencias que tú no has tenido y en esos aspectos te aventaja. Einstein, reputado como uno de los grandes cerebros de la humanidad, dijo: «Nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tuviera algo que enseñarme». Segundo, elogia sinceramente a los demás. ¿Cómo vas a desdeñar a una persona a la que le estás diciendo lo que admiras de ella? Cuanto más menciones las buenas cualidades de quienes te rodean, más virtudes descubrirás en ellos y será más difícil que caigas en la trampa del egocentrismo. Tercero, no te demores en admitir tus errores. Dicen que la frase más difícil de pronunciar en cualquier idioma es «me equivoqué». Quienes se rehúsan a hacerlo por orgullo suelen volver a caer en los mismos errores y además terminan marginándose de los demás. Cuarto, sé el primero en disculparse después de una discusión. Si la frase más difícil de pronunciar es «me equivoqué», la siguiente más difícil debe de ser «perdóname». Ese simple vocablo mata el orgullo y pone fin al altercado. 2 pajarracos muertos de un solo tiro. Quinto, admite tus limitaciones y necesidades. Es parte de la naturaleza humana querer dar la impresión de ser fuerte y autosuficiente. Eso normalmente no hace más que dificultar las cosas. Si manifiestas humildad pidiendo ayuda a los demás y aceptándola, sales ganando. Sexto, sirve a los demás. Ofrécete a ayudar a los ancianos, los enfermos y los niños, o a prestar algún otro servicio comunitario. Saldrás beneficiado, pues aparte de adquirir humildad, te ganarás la gratitud y el cariño de muchas personas. Séptimo, aprende algo nuevo, una nueva técnica, idioma, deporte o hobby. Empezar algo de cero resulta casi siempre embarazoso, pero las recompensas son múltiples. De una experiencia así sales más humilde y además tu ejemplo anima a los demás y, contrariamente a lo que te dice tu orgullo, te granjeas su admiración y respeto. Y octavo, reconócele a Dios el mérito de toda cualidad que tengas y de todo lo bueno que te ayude a hacer. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Comparte este mensaje y visítanos a www.thomaswindow.com. Me parece que con esta lista de actitudes o pasos para vivir la virtud de la humildad es como mejor podemos llevar la palabra de Dios a nuestra vida y aprender a ser más humildes. Pero cuidado, porque hay quienes confunden la humildad con la sumisión, y esto está muy lejos de ser cierto. No es verdad. Ser humildes no significa anularse a sí mismos.
o dar una impresión de lástima o de compasión. La humildad no puede ser fingida, porque si te pones por debajo de tu percepción real, te conviertes también en un orgulloso que, intentando llamar la atención de los otros, se vale de la lástima o de la compasión de los demás para sentirse tomado en cuenta. Las personas que piensan que no son dignas de reconocimiento o que dejan que las humillen también sufren de un tipo de orgullo. Buscan atención, pero a través de la lástima. Cuando algo sucede y no se les reconoce, se quejan, se lamentan y constantemente actúan deprimidos, decepcionados, muchas veces con el propósito de que alguien les pregunte qué le pasa. Por ejemplo, hay personas que dicen, estoy muy gordo o estoy muy delgado, solo por escuchar a alguien que les diga que se ven bien. No están siendo realistas ni objetivos sobre sus cuerpos. Y lo mismo pasa con las habilidades o el conocimiento. Y entonces buscan porristas, cheerleaders emocionales que los conviertan en el centro de atención. Recuerda que ser humilde es ser honesto sobre quién eres. Así que el primer paso para ser humilde es conocerte. Señor, dame la gracia de ser transparente contigo, conmigo y con todos, no teniendo nada que esconder, nada que disimular, nada que disfrazar en mi conducta, por mis pensamientos. Que te conozca, que me conozca como soy, que así me vean los demás. Transparente en mi verdad, quiero ser como un libro que se lee, con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser. Quiero acabar con todas las sombras que viven en mi alma, aceptándolas, es decir, aceptándome a mí misma, tal como soy, con luces y sombras. Quiero ser lo que me has llamado a ser, que te conozca, que me conozca como soy, que así me vean los demás. Transparente en mi verdad, quiero ser como un libro que se lee, con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser. Que te conozca, que me conozca como soy, que así me vean los demás. Transparente en mi verdad, quiero ser como un libro que se lee, con el alma en la palma de la mano. Quiero ser, quiero ser. Quiero ser. Hay una forma de crecer en humildad que quiero dejarte como último punto de nuestra reflexión de este domingo. Se trata de la capacidad de escuchar más y hablar menos. Además de ser un modo de valorar más a los demás, escuchar nos hace crecer en humildad. Hay quienes hablan tanto de sí mismos que se olvidan de escuchar lo que el otro tal vez tenga que decir o aportar. La historia que les propongo escuchar a continuación se llama La carreta vacía, una historia muy apropiada en cuestiones de humildad. Hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión que se llama La carreta. En una ocasión que caminaba junto a mi padre en alguna de aquellas calles polvosas de mi pueblo, cuando de repente se detuvo en una curva. Y después de un pequeño silencio me pregunta:
Hijo, además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: claro, estoy escuchando el ruido de una carreta. Eso es, dijo mi padre. Y es una carreta vacía. ¿Cómo sabes que es una carreta vacía? Si aún no la vemos, le pregunté. Dijo mi padre, es muy fácil saber a través del ruido que hace cuando una carreta está vacía. Cuanto más vacía está, mayor es el ruido que produce. En ese momento me convertí en adulto y hasta hoy, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo las conversaciones de otros, siendo importuno o violento, presumiendo de lo que tiene y considerando de menos a toda la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. Amigos, la humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Pues bien, ya sabes, la próxima vez que estés en una conversación, deja que el otro sea el que hable. Trata de dejar que los demás hablen más que tú, para que no parezcas que solo te interesan las cosas que pasan en tu vida. Tampoco te quedes solamente asintiendo con la cabeza ni digas ajá, porque esto demuestra que tienes muy poco interés en lo que el otro intenta compartir contigo. Por eso, haz preguntas para demostrar que estás escuchando a la otra persona verdaderamente. Recuerda que la autosuficiencia es incompatible con el diálogo, y no hay diálogo si no hay humildad. Y además, quienes carecen de humildad o aquellos que la pierden, ocultan sus propias cualidades. Recuerda que la humildad es simple y hace grande el corazón. Con el compromiso de ejercitarnos en la humildad, me despido de ustedes hasta una nueva entrega de Caminando con Jesús, que llega a ustedes gracias al trabajo profesional de Sergio Padrón en la grabación y digitalización de este espacio y al apoyo de Tony del Villar en la dirección de Máster 97.3 FM. Les habló el padre José Francisco Álvarez, certificado de locución 40711. No te olvides de sintonizarnos todos los días a las 6:30 de la mañana con el micro Caminando con Jesús. Recuerda también que para ponerte en contacto con nosotros solo tienes que escribir al 0039-3279028702 o seguirnos en nuestra cuenta Twitter @PadreJosefran. Nos encontramos el próximo domingo a esta misma hora y por tu emisora Máster 97.3 FM. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia y te acompañe siempre. Feliz y bendecida semana en el Señor.